bendición para nosotros que nos acompañe en este tutorial que trae detalles de bendición para que usted aprenda paso a paso el proyecto que traemos el día de hoy. Sencillo, pero para que usted aprenda esta bella técnica como es el decoupage. El decoupage está en tendencia y lo podemos aplicar en todas las superficies. Esta vez lo vamos a hacer en metal. Y vamos a aplicar también la técnica del decapado. Sencillo para que usted aprenda paso a paso cómo haremos este bello proyecto. Vamos a tomar un pincel de pelo suave y vamos a aplicar una capa de negro. Antes quiero decirles que hemos dado a la lata. Recuerden que eso viene así. Entonces, para que tenga adherencia, vamos a aplicar Premier o una capa de gesso, ¿sí? Ligeramente podemos hacerlo ponceado y le damos la capita blanca de gesso o Premier para que la pintura no se nos vaya a descarapelar. Ok, vamos a aplicar pintura negra acrílica. Suficiente, vamos a ir aplicando. Ok, aquí ya tenemos la base negra seca y vamos a utilizar candela, vela, parafina. Esto nos va a ayudar a hacer el decapado, ¿sí? Simplemente vamos a ir aplicando por toda la lata. Esto que va a permitir que la pintura que vaya a poner después no se pegue tanto y yo pueda venir a lijar y se despegue con facilidad. ¿Por qué ponemos tanto? Bueno, no necesariamente vamos a raspar por toda la lata, solo por las partes donde yo quiero dar énfasis a que se vea la pintura negra. Y vamos a ir por toda la latita. Ya aplicamos la vela, ahora sí vamos a aplicar el color acrílico de nuestra preferencia. En este caso yo lo voy a hacer turquesa. Aplico suficiente pintura, vea que apenas estoy jalando porque en la vela no se pega mucho, entonces lo que quiero es que quede bien parejito. Okay, en este caso me estoy guiando por las líneas que trae esto. Okay. Listo. Así lo voy a dejar y voy a aplicar otro color. Voy a hacer cambio de pincel. Yo quiero aplicar en este caso estos dos colores, un crema y uno más oscuro que es como un ocre. Entonces voy a poner a un lado un color y al otro el otro color para dar un matiz en el color. Aquí vamos a ir con mucho cuidado en la línea. Si queremos podemos poner cinta de enmascarar para ayudarnos un poquito, pero la idea no es que se vea tan exacto, ¿sí? Sino que vamos haciéndolo de esta manera. Yo escogí estos dos colores porque estos dos colores me van a servir para mi servilleta. Ya ustedes van a escoger según la base de la servilleta que vayan a realizar.
Ok, aquí ya hemos secado la pintura y ahora lo que vamos a hacer con una lija suave, vamos a ir raspando y vamos a ver la pintura negra, cuánto según raspe, la fuerza que tenga raspando, así me va a salir la pintura. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer en todo alrededor. Ok, aquí ya hemos raspado con la lija, ¿sí? Y así me gusta a mí que se vea el negro. Ya esto es cuestión de gusto, cuánto raspo, cuánto se va a ver. No muy fuerte porque llegaría el momento en que podríamos raspar tanto que se nos va a ver el color de la lata y esa no es la idea. Ok, aquí esta es mi servilleta. Acá yo ya tengo recortado la que voy a pegar y adicional tengo las mariposas por si me hace falta. Voy a quitar los dos papelitos que trae adicionales. Esto no nos sirve, lo dejo a un lado y aquí voy a presentar mi servilleta. Ok, de esta manera voy a aplicar un poquito de goma para decopar. Recuerden que esto es una capa ligera, solamente para fijar la servilleta. Ok, nos ayudamos un poquito con nuestros dedos y listo. Con un poquito de papelito, puede ser de este plástico que a veces tenemos en la cocina, una bolsa plástica, para ayudarnos a planchar la servilleta y quitar toda arruga que se nos haga a la hora de pegar. Okay. Ok, ahora vamos a aplicar sobre la servilleta para ya fijarla de una vez, teniendo siempre en cuenta pegar todas las orillitas, que no se nos vaya a quedar levantado. Ok, aquí bien pegadito. Si vemos, la lata tiene aquí como una hendidura. Tratemos de que la servilleta también quede marcando cada una de estas hendiduras para que se vea como si fuera parte de, o si fuera dibujado. ¿Okay? Así hemos hecho un bonito detalle en nuestra lata. Reciclamos. Ya lo que quieramos poner adicional a esto que hemos hecho, ya es gusto de cada uno. En mi caso, voy a hacerlo a un ladito porque está húmeda, ¿sí? Y voy a traer la que hicimos. Acá ya esta está seca, hemos puesto stencil por varios lados, ¿sí? En este caso me gustaría ponerle acá atrás una mariposa adicional. Ya eso es gusto de cada una y de las servilletas, de lo que traiga la servilleta que yo le quiera poner de más. Esto ha sido el proyecto que le hemos traído el día de hoy para que usted aprenda, para que usted además de eso pueda realizar muchos proyectos desde su casa y por qué no ganarse un dinerito extra desde la comodidad de su casa. Y también, sobre todo, es utilizando esos recipientes que
realmente en la basura no hace mucho, más bien nos perjudica. Esto ha sido el proyecto. Muchas gracias por estar atentos a nuestros tutoriales. Le invitamos para que se suscriban y además le den la campanita para que reciban las notificaciones que semana a semana estamos subiendo tutoriales. Ha sido un placer, que el Señor les continúe bendiciendo.